Bien, vamos a ver algunas indicaciones generales de esta primera tutoría de planeamiento didáctico para la educación matemática. Otra indicación o recomendación: solo conéctese habilitando audio, bueno, de preferencia, ¿verdad? Ya que cuando utilizamos todos la cámara es mucho más eh, lento. Buenos días, Iris, mucho gusto. Es un gusto que esté con nosotros. Igual, Wilber. Oh, qué bueno. Desde San Miguel, ¿verdad? Nos saluda. Tenemos por ahí a... ¿qué más? Bien, también otra indicación es que si se van a retirar antes de que termine la tutoría, igual, ¿verdad? Despídanse para saber que ya no están conectados. No hay ningún problema, ¿verdad? La tutoría generalmente dura 2 horas, ¿verdad? Pero no siempre, depende de eh, pues las dudas que ustedes tengan y la participación, ¿verdad? Recuerden que estas tutorías son más que todo para aclarar dudas y darles un poquito de orientación con respecto a lo que ustedes están estudiando. Pero depende de ustedes ya estudiar lo que son los contenidos, ¿verdad? Bien, mucho gusto, Felipa, también de Santa Ana, y Marta María, también de Santa Ana. Bien, parece que hay de diferentes lugares ahora, no solo del oriente, ¿verdad? Entonces, al final de la tutoría vamos a arreglar eso de lo del grupo que les decía. Otra indicación es que se requiere participación activa en la tutoría. Sé que es un grupo muy participativo, ¿verdad? Muy activo. Y los que se han incorporado, pues espero que igual lo sean. Bien, las tutorías se realizan por Sky Empresarial con su cuenta @cimat.ues.edu.sb. Esta presentación yo las he guardado ahí en archivos adjuntos en esta misma sala de reuniones. Ahí lo pueden descargar, ¿verdad? Para que puedan, para que puedan tener la presentación también, ¿verdad? Que es como un resumen de lo que ustedes, el material de la unidad 1 que están leyendo. Buenos días, Sofía. Igual las tutorías quedan grabadas para que si ustedes no pudieron conectarse, ahí en la pestaña de tutorías virtuales en la plataforma pueden quedar grabadas. Aparte de las tutorías que vamos a tener, también hay las tutorías de repaso, ¿verdad? Las tutorías de repaso, pues esta vez se van a hacer un poco diferentes. Si usted tiene alguna duda con respecto a algún tema en específico, en ese momento, pues puede conectarse y hacerla, ¿verdad? Si no hay dudas, si no tiene dudas, no se pudo conectar, pues solamente va a quedar grabada igual, ¿verdad? Con las dudas que hayan tenido sus compañeros. También se nos solicita como de parte de la coordinación establecer 2 horas por semana para consultas o tutorías de repaso. Entonces eso tenemos que establecerlo para poder tener ya claro, ¿verdad?, qué días de la semana y a qué hora podemos hacer esas tutorías de repaso. Esa, esas tutorías de repaso tienen que hacerse dentro de la siguiente semana después de la tutoría, ¿verdad? Por ejemplo, ahora tenemos la primera tutoría, entonces la próxima semana, a partir del lunes, tendríamos que hacer esas tutorías de repaso. No sé qué día proponen ustedes o qué días tienen ya
programados tutorías y a qué horas. Vamos a ver la propuesta y luego vemos cuál es la mejor opción. Entonces lo van pensando y al final de la tutoría pues nos ponemos de acuerdo en eso. Y también se les sugiere que revisen siempre las orientaciones académicas, porque ahí está todo lo relacionado con la asignatura, ¿verdad? Las actividades que son evaluadas, la ponderación que tiene cada actividad, la fecha de entrega de cada una de las tareas, ¿verdad? Para que así ustedes no se les olvide cuáles son las actividades que tienen que entregar y en qué fecha, ¿verdad? Para no perder esa ponderación, ¿verdad? Porque igual, ¿verdad? Si ustedes en algún momento alguna tarea la pasaron por alto, se les olvidó entregarla, sí la hicieron, pero al momento de enviarla se les olvidó porque no la enviaron cuando la terminaron, sino que dijeron la voy a terminar y luego la entrego y luego se les olvidó. Bueno, igual van a poder entregarla, pero obviamente el puntaje de la puntualidad, valga la redundancia, no sería agregado, ¿verdad? Su nota, entonces perderían esas puntuaciones. Por eso siempre tienen que revisar las orientaciones académicas. Bien, vamos a ver acá las orientaciones para que si ustedes tienen alguna duda también con respecto a esas orientaciones, pues la hagan saber. Bien, estoy compartiendo la ventana de las orientaciones, aunque igual están en plataforma, ¿no? No sé si pueden verla. Esto, las orientaciones académicas. Vale, qué bueno que ya pueden verla. Bueno, entonces ahí en las orientaciones académicas está completo, ¿verdad? La introducción, los objetivos del aprendizaje, eh, qué objetivos se pretenden alcanzar dentro de la asignatura. Okay. La metodología, ¿verdad? Los contenidos, los temas que se van a ver, la forma de evaluar, el cronograma de actividades, etcétera. Ahí está toda la información, los objetivos, comprender los enfoques, fuentes y fundamentos curriculares del planeamiento didáctico y su influencia en la práctica docente. Recuerden que ustedes están estudiando una carrera para enseñanza de la matemática, ¿verdad? Por lo tanto, deben tener conocimiento sobre cómo planificar, cómo hacer las respectivas planeaciones para poder preparar sus clases. Los objetivos específicos, analizar acepciones, funciones e importancia del planeamiento didáctico para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Analizar el marco político, filosófico de la educación salvadoreña también es muy importante porque la planificación va en base a los fines de la educación. También se van a adquirir nociones sobre los niveles y tipos de planeamiento y al final pues van a diseñar planeamientos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas según los programas de estudio oficiales en El Salvador. Todo el material que ustedes pueden revisar.
Bien, aquí está una parte muy importante también, dice que los componentes de la educación, bueno, son las tutorías. Siempre vamos a estar en la semana B, ¿ya? La tutoría virtual por Sky Empresarial. Las pruebas objetivas en esta asignatura se van a realizar dos pruebas objetivas cuyo aplicación es de forma virtual y se realizan en la plataforma en el grupo que se encuentran inscritos. Hay que consultar siempre el horario, ¿verdad?, en el que se va a hacer, porque no es que va a estar habilitado todo el día, ¿verdad?, sino en un horario específico en la fecha que esté programado. Bueno, generalmente cuando hacen una prueba hay que ir a la sede, hacerlas ahí, por la razón de que si no tienen un acceso a internet seguro, ¿verdad? O lo suficientemente rápido para poder, para no perder la conexión, ¿verdad? Ya que si pierden la conexión, solo les aparecen las preguntas que hayan respondido hasta ese momento, ¿verdad? Y eso podría afectar su nota. Entonces, o podría ser pues hacerlo desde sus casas, sus trabajos, si no tuviesen problemas de conexión. Ahí están las actividades, los contenidos. Para la unidad 1 tenemos el planeamiento en la labor educativa. Es todo lo que tiene que ver con planeamiento didáctico, qué entendemos, para qué, por qué es, ¿verdad? Cuál es la importancia, los tipos de planeamiento, cuáles son las ventajas y limitaciones. En la unidad 2, el marco político filosófico, ¿verdad?, relacionado con la enseñanza de la matemática en El Salvador. En la unidad 3 son enfoques, fuentes y fundamentos curriculares del planeamiento didáctico. Unidad 4, niveles y tipos de planeamiento. La unidad 5, procesos para diseñar planes didácticos. Al final de esta asignatura ustedes van a poder hacer su propia planificación. Bien, aquí está la parte de la evaluación. Dice que todas las semanas del semestre tienen asignadas actividades específicas que deben realizarse de manera puntual y sin prórroga, ¿verdad?, las cuales tienen un valor y su suma será la nota definitiva de la actividad. La calificación va de 0 a 10, ¿verdad? Para aprobar se requiere una nota de igual o superior a 6. Sin embargo, el CUM, o sea, el coeficiente de unidades de mérito, debe ser 7 o más al final de la carrera para que ustedes puedan egresar, ¿verdad? Entonces, no es suficiente con sacar el 6. Tienen que sacar mayor nota para poder mejorar eso del CUM. Bien, aquí están los porcentajes asignados a cada uno de los instrumentos de evaluación durante el desarrollo de toda la asignatura. Van a haber 2 foros. Cada foro tiene una ponderación del 10%. Son 3 actividades. La primera actividad es un análisis de plan de unidad y plan de elección, el que ustedes decidan. En el segundo es una elaboración de un plan de unidad, ¿no? Ya después de haber analizado uno ya hecho por algún docente, ¿verdad? En la primera actividad es un plan didáctico hecho o plan de unidad, perdón, un plan de unidad y un plan de elección elaborado por un docente activo, ¿verdad? Cualquiera. Si ustedes igual tienen alguno que han elaborado, pues igual pueden analizarlo. Ya en la actividad 2 ya sería en la actividad 2 elaborar el plan ustedes mismos. Y en el último, la última actividad, que tiene una ponderación mayor, ya es del 15%, es la elaboración de dos planes de clase
o lección que corresponde al plan de unidad de la actividad 2. O sea, la actividad 2 y la actividad 3 deben de estar relacionadas. ¿Verdad? Si ustedes hacen un plan de unidad, digamos de la unidad 5 o la unidad 6 de matemática para octavo grado, entonces de esa unidad ustedes van a sacar dos planes de clase, o sea, dos contenidos de esa unidad, ¿verdad? De la unidad 6 de octavo grado. ¿Ya? Esa va a valer el 15% porque son dos planes de clase. Y vamos a ver durante el desarrollo de la asignatura la diferencia, ¿no? Uno es un plan de unidad, el otro es el plan de lección y está el plan de el planeamiento anual, ¿verdad? Entonces hay diferentes planeamientos. Las autoevaluaciones son tres. No sé si la primera ya estaba por finalizar, ¿verdad? Son tres autoevaluaciones, son el 15%, es sobre temas o los contenidos que se han desarrollado en la asignatura. Entonces, como vale el 15%, significa que cada autoevaluación tiene una ponderación del 5%. Y los dos parciales, ¿verdad? 15 y 15, tiene 30%. Ahí los parciales serán de la unidad 1, 2 y 3. Entonces el primer parcial va a ser cuando finalicemos la unidad 3. En el parcial 2 serían sobre los diferentes contenidos desarrollados en la unidad 4 y 5. Bien, no sé si tienen alguna duda hasta el momento con respecto a las ponderaciones, a las actividades que se van a realizar. Esta asignatura no tiene como tantas actividades, ¿verdad? Sin embargo, sí las actividades son un poquito pesaditas, ¿verdad? Sobre todo la actividad 1, 2 y 3. ¿No? En los foros, pues para el primer foro solamente tienen que ver un video y comentar, ¿verdad? Sobre ese video, responder las preguntas generadoras y luego participar con las preguntas que han respondido sus compañeros. ¿Ya? En el segundo foro, estudio de casos, pertinencia del planeamiento didáctico en el proceso de la enseñanza de la matemática. También son preguntas generadoras. En la autoevaluación 1 aún no les aparece. Bien, ya vamos a ver más adelante las fechas de entrega de cada uno de esas actividades. Si le aparece que no tiene respuesta, o qué es lo que dice, aún no se han agregado preguntas. Bueno, sería de revisar esa parte. Porque entiendo que las preguntas ya están agregadas ahí. Ok, Alison también me parece lo mismo. Sí, igual licenciado, yo estaba revisando y a mí tampoco me parece eso. Y cuando usted dijo de que ya se iba a vencer, yo revisé, pero no sé, según otra licenciada de otra materia nos dijo que se iba a habilitar después de la tutoría, nomás termine la tutoría se iba a habilitar. Bueno, en el caso de ella, ¿verdad? No sé si así será en su materia. Bueno, probablemente sí, porque a mí sí ya me aparece, pero quizás porque estoy como el rol de tutor, ¿verdad?
pero la fecha para entregar esa autoevaluación 1 pues es la que tenemos ahí el 6 de septiembre, entonces probablemente por eso no les aparezca a ustedes habilitado, porque esa autoevaluación es de la unidad 2, ¿no? Entonces ahorita estamos con la unidad 1 todavía. Uh-huh. Entonces sí, no hay problema. Buenos Esperen días, a que esté habilitada. Sí, buenos días. Wilber Bonilla le saluda. Mucho gusto, William. Tengo una duda con la autoevaluación. Sí. En el caso de las autoevaluaciones, ¿se van a enviar como un archivo normal, PDF, portada, presentación? ¿O solo se responden en plataforma? No, la autoevaluación serían algunas preguntas sobre la unidad 2 y ustedes tendrían que responderlas y crear un archivo PDF. Ajá. Está bien, entonces, muchas gracias. Entonces, las actividades, continuamos con la fecha. Con respecto al foro académico 1, tenemos el 23 de agosto. Las autoevaluaciones no. No, las autoevaluaciones no. Bueno, revisen cada vez que, una de las recomendaciones es que cada vez que realicen una actividad, revisen las indicaciones, ¿verdad? La rúbrica para esa actividad, porque ustedes pueden hacer una tarea creyendo que sí está bien, ¿verdad? Porque lo han hecho de manera correcta según ustedes, pero no es lo que está pidiendo o lo que está evaluando la rúbrica, ¿verdad? Por ejemplo, el formato, el tipo de letra, ¿verdad? Ustedes dicen se ve mejor con esta letra, pero la rúbrica dice utilizó Arial 12, doble espacio, etcétera, y no lo hizo así, entonces esa ponderación la pierde. Entonces siempre revisen las indicaciones antes de entregar una tarea. Entonces, pero las autoevaluaciones no llevan referencia, ¿verdad? No es necesario. A menos que la rúbrica lo pida, ¿verdad? Luego está el foro académico 1 para el 23 de agosto. Déjenme ver. Eso del foro académico. Tenemos ahí, que al final tengo esa información sobre el foro. Sí. No solamente está esa parte de que hay que participar en el foro. Entonces, el foro académico 1 lo tenemos ahí para el 23 de agosto. ¿No? Hasta esa fecha pueden comentar, ¿verdad? Sobre el foro. Que es sobre el video que está ahí. El foro no se cierra. Recuerden que los foros son abiertos. Sin embargo, tienen fecha límite. Dice que la actividad se pondera con el 10% y no se admitirán participaciones que sobrepasen las 11:59 p.m. del 23 de agosto. Entonces ya el foro se va a cerrar en esa fecha, a esa hora, así es que traten de participar antes, ¿no? Otra de las actividades que tenemos reciente, bueno, la tutoría 2 es hasta el 31 de agosto.
Ya, la autoevaluación, como estamos en semana B, la autoevaluación el 6 de septiembre, el foro académico 2, esas fechas que están ahí en el cronograma son las fechas en que se vence la actividad, ¿verdad? No las fechas en que van a estar disponibles. Recuerden que siempre está disponible con anticipación, pero las fechas de esa que están ahí son cuando vencen. El primer parcial sería para el 28 de septiembre. El 28 de septiembre estamos terminando unidad 3 y estamos haciendo el primer parcial. Luego el 12 de octubre tenemos la cuarta tutoría. Exámenes diferidos el 6 de octubre, ¿verdad? Pero estos exámenes diferidos no es solo porque no me pude conectar y no lo puedo hacer, ¿verdad? Ustedes tienen que justificar el por qué no hicieron el examen parcial, ¿verdad? Y enviar esa solicitud de diferido, y por eso tienen ese tiempo del 28 de septiembre al 6 de octubre, o sea, solo son como una semana para que ustedes envíen esa petición de parcial diferido. Estamos terminando el 9 de noviembre con la tutoría 6 y el parcial sería el 24. El parcial, el segundo parcial. Y el 12 estamos cerrando ya. Espero a que nadie llegue hasta ahí, ¿verdad? El 7 de diciembre. Sí, el 7 de diciembre estamos terminando con la asignatura, ¿verdad? Aunque en realidad sería el 24 de noviembre, ¿no? Entonces estamos ya organizando el ciclo como en la presencial, ¿verdad? Ya casi estamos terminando por las mismas fechas. Bien, ahí están los formatos de las tareas que les decía, ¿verdad? Siempre deben entregarlas en ese formato para no tener ningún problema a la hora de calificarlas, ¿verdad? Ahí están las entregas de la nota, será en hojas, todas las actividades en tamaño carta, páginas numeradas, letra calibre 12, justificado el texto, ¿verdad? Todo eso tienen que tenerlo presente, ¿verdad? Porque pueden decir ustedes, bueno, pero la letra se ve mejor la Arial, tamaño 12, doble espacio y sin justificar, ¿verdad? Entonces, pero según las indicaciones, pues deben hacerlo de esta manera en esta asignatura. Debe contener también una portada siempre, y toda portada debe de tener los datos de la universidad, los datos de la facultad, de la carrera y de la cátedra. Una imagen del el logotipo de la universidad, que es la Minerva, centrada en la parte superior, un título, un tema, grupo si es que lo hay, o el nombre de ustedes, ¿verdad? Seguido de su número de estudiante, ¿verdad? Carnet de estudiante, asignatura, el nombre del tutor, el ciclo y el año en que están cursando, por ejemplo, ciclo 2019, lugar y fecha, que sería de la sede donde son ustedes, ¿verdad? Y la fecha de entrega de esa actividad. Bien, esto sería en cuanto a las orientaciones. Seguimos. Con la presentación. Bien, y vamos a ver entonces qué es el planificación didáctica. Dice que el docente debe percibir esta etapa de planeación didáctica como un proceso metodológico y fundamental, ¿verdad? Debe ser el producto en que se resumen las acciones y decisiones previstas para el cumplimiento de las competencias, los indicadores de logro. Se tiene que tener claro cuáles son las competencias que se quieren alcanzar, los indicadores de logro y los contenidos que se van a desarrollar.
Está como lento, no sé por qué mi cabeza así. Bueno, la planeación didáctica, ya según una definición, dice que las acciones que realiza el docente para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje implica proveer los medios para el logro de los objetivos de un tiempo determinado, evitando así lo que es la improvisación. Según lo que ustedes han leído en el documento de la unidad 1, material didáctico de la unidad 1, ahí habla sobre la planificación. ¿Qué entienden ustedes por planificación? ¿Qué es planificar, según lo que han leído? Dice que se requiere tener como referencia el plan de estudios, ¿no? Sus finalidades, su estructura, en lo que escriben su respuesta, ¿no? Voy a estar ahí leyendo esa parte que es sobre todo lo que debe llevar una planeación didáctica, ¿no? No vamos a planificar si no tenemos el plan de estudios o el programa. Hay que ver cuáles son sus finalidades, cuál es la estructura, el propósito, ¿no? La organización, la articulación de las materias, ¿no? Porque hay materias que se pueden relacionar o temas contenidos en la asignatura que pueden relacionarse y poder realizar como un aprendizaje más significativo para los estudiantes porque se realiza, digamos, lo podemos aplicar en ciencia, ¿no? O relacionarlo con la asignatura de ciencia, salud y medio ambiente. Bien, dice Allison que la planificación didáctica viene siendo como una guía para el docente en la que se estructura de manera que se desarrolla su plan de estudio. Ajá, muy bien, ¿verdad? Tienen como la noción de lo que es planeación didáctica. Dice que es una guía para el docente. La planificación didáctica es algo bastante importante, ¿verdad? A la hora de dar una clase, porque si nosotros no tenemos planificada la clase, eso sugiere o eso da pie a la improvisación, ¿verdad? A estar improvisando, a no desarrollar la clase como corresponde, a no lograr los objetivos, ¿verdad? O no cumplir los indicadores de logro, ¿no? Porque se está yendo por otro lado, ¿verdad?
Bien, dice Wilber que planificar es tener una base a desarrollar sobre los métodos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta el desarrollo paso a paso de lo que se va haciendo. También es importante a la hora de evaluar, dice Alison, sí, ¿verdad? Porque si nosotros hemos planificado, sabemos hasta dónde nosotros hemos enseñado a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, eso evita que se hagan preguntas de contenidos que aún no se han visto, por ejemplo, ¿verdad? O de contenidos que no han quedado muy claros, porque la planificación no es solo ir desarrollando cada contenido en la fecha y hora que está en la planificación, ¿verdad? Sino que la planificación es flexible y depende del aprendizaje que vayan teniendo los estudiantes, porque no puedo pasar de un contenido a otro si no me han entendido el contenido anterior, ¿verdad? Porque eso sería como dejar un hueco en los estudiantes y probablemente sea más difícil explicar el siguiente contenido, ya que era como base el contenido anterior. Bien, vamos a ver entonces los enfoques de la planificación. Bien, hay diferentes enfoques. El primero de ellos es el enfoque administrativo. El enfoque administrativo va dirigido en búsqueda de la eficiencia de la gestión de los diferentes servicios educativos, ¿verdad? Todos los servicios educativos que se ofrecen. El otro es el enfoque económico, que lo que hace es procurar que el sistema educativo contribuya con el desarrollo económico, porque la educación se plantea como una inversión de capital social. ¿Verdad? Tenemos el enfoque sociológico, que considera que la educación es un factor de cambio, de integración, de movilización social. Entonces, este enfoque considera que siempre la educación va a hacer cambios, ¿verdad? Probablemente sí. Y el enfoque pedagógico, que este está relacionado con las reformas que se hacen al currículo, la práctica educativa y la gestión educativa como tal. Recuerden que siempre la planificación debe ir relacionada con el currículo nacional, ¿no? O sea, los planes de estudio, todo lo que conlleva, ¿verdad? Lo que es el currículo nacional, los fines de la educación, los planes de estudio, etcétera. Entonces, ¿qué es el planeamiento didáctico? Este es como un concepto más general, ¿verdad? Dice, primero vamos a ver qué es planeamiento, nada más. La palabra planeamiento. Dice que es una previsión que debe hacerse porque todo trabajo en la escuela debe tener un plan dirigido para evitar la improvisación, utilizar racionalmente los recursos didácticos y el tiempo disponible. Entonces el maestro necesita saber qué, a quién, por qué y cómo enseñar. El planeamiento didáctico ayuda a alcanzar los fines y objetivos de la educación, a desarrollar la eficiencia y el control de la enseñanza, proporciona una secuencia y progresividad a las tareas escolares, centra la atención en los aspectos esenciales del área de conocimiento, propone tareas escolares adecuadas a las posibilidades del alumno y también disponibles. Entonces, el planeamiento nos ayuda a evitar improvisación, a optimizar los recursos, a utilizar mejor el tiempo disponible, ¿verdad? Porque una clase de matemática dura 45 minutos, ¿verdad? Y si es un bloque completo son 90 minutos. Si ustedes en ese tiempo no logran terminar un contenido, o tiene que estar reflejado en la planificación, ¿verdad? ¿Por qué no se logró terminar? O si el contenido es demasiado amplio, pues se planifica hacerlo en 2 clases, etcétera.
Entonces, para optimizar el tiempo, o un contenido es bastante corto, entonces yo puedo dar 2 contenidos en una clase, ¿no? Pero eso depende del planeamiento que se haya hecho antes. Bien, esta pregunta es para que la discutamos, ¿verdad?, entre todos y me den su opinión. Dice, ¿podría incorporarse en la planificación didáctica juegos en la clase de matemática? ¿Será que podrían incorporarse dentro de la planificación didáctica juegos para la clase de matemática? Y su respuesta es sí, ¿por qué? Y su respuesta es no, ¿por qué también? Espero sus opiniones y luego discutimos. Bueno, dice, ¿qué tipo de juego? Dice Wilber. A ver, dice, parece que sí, ya que ellos podrían dar como una forma divertida y dinámica. Otro dice, sí, pienso que se pueden emplear juegos para motivar a los estudiantes. Sí, porque hace más interesante la clase, que los estudiantes se sientan bien, porque eso haría más entretenida la clase y sale un poco de la rutina. Hay muchos temas que se prestan para realizarlos de forma creativa, ¿no? Sirven para motivar al alumno y crear pensamientos críticos y pensamientos lógicos matemáticos. Muy bien. Bueno, veo que la mayoría opina que sí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque motivan al estudiante, porque a lo mejor tienen un aprendizaje significativo, ¿verdad? Aprenden de mejor manera un contenido a que solo se lo esté dictando o que solo se lo escribe en la pizarra y luego ellos hagan los ejercicios. Como dice Alison, hay muchos temas que se prestan para realizarlo, ¿verdad?, de manera creativa. Ajá, hacen que el alumno pierda el miedo a las matemáticas. Se hace que el estudiante se quite ese paradigma de que la matemática es difícil, ¿no? O que la matemática es complicada, que no cualquiera entiende matemática, etcétera. Vaya, entonces se pueden aplicar, pero ¿cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes? Hemos hablado de muchas de las ventajas, ¿verdad? Estudiantes motivados, estudiantes con aprendizaje significativo, estudiantes que pierden el miedo a las matemáticas. Pero ¿cuáles podrían ser los inconvenientes?
muy importante, ¿verdad? El tiempo. Por eso es importante la planificación, porque si ustedes tienen planificado incorporar un juego dentro de una clase, entonces deben de planificar el tiempo que van a necesitar para hacer ese juego. Otro inconveniente podría ser la falta de recursos. Aunque hay algunos juegos que no necesitan muchos recursos, ¿verdad? O se pueden hacer con reciclables, recursos reciclables. No tener el recurso para dicho juego. Bien, esos podrían ser como los inconvenientes, pero sí estamos de acuerdo de que es importante que se incorpore. Tampoco va a ser todos los días, ¿verdad? Porque tampoco los estudiantes van a decir, viene matemática, vamos a jugar todos los días. No es así. Tampoco. Hay contenidos que sí se pueden y hay otros que no. No se prestan para eso. Bien, el planeamiento debe poseer las siguientes características. Bueno, tenemos ahí la característica que es flexible, permanente, preciso, relevante, coherente, participativo e integral. Los que están resaltados son los que vienen en el documento. Un planeamiento flexible significa que el planeamiento es una guía de trabajo, pero se pueden hacer ajustes, no es una camisa de fuerza. No es que así lo planifiqué y así va a ser, ¿verdad? Entonces se pueden hacer ajustes para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, usted hizo una planificación para un contenido, pero se dio cuenta de que ese contenido después pudo haber utilizado otro recurso, o en ese contenido pudo explicar otros ejemplos, o ese contenido era demasiado extenso y puso muchos ejercicios, entonces hay que quitarle algunos ejercicios. Entonces no es como algo que rígido, ¿verdad? Es flexible. No es que como algunos docentes hacen, ¿verdad? Que hacen la planificación y esa planificación para 5 o 6 años, o hasta las laminan para que no se les arruinen. La planificación no es así. La planificación depende también del grupo de clase que usted tenga, porque si usted tiene un grupo de clase avanzado, pues avanza más y planifica de mejor manera, ¿verdad? Si tiene un grupo que es un poco más lento, entonces igual tiene que planificar en base al grupo que tenga. Es permanente porque debe ser un proceso continuo y dinámico, lo que le decía, ¿verdad? No es algo que lo hicimos al principio de año y ya no lo podemos modificar. Y debe estar relacionado o debe existir continuidad entre uno y otro plan. También tiene que ser relevante, ¿verdad? El planeamiento es necesario como un instrumento de trabajo del docente. El docente debe hacerlo de la mejor manera posible, usarlo y consultarlo tantas veces como sea necesario. No es que solo lo va a hacer y lo venga a vetar, ¿verdad? Siempre hay que estarlo consultando. Es participativo. Es participativo porque la responsabilidad obviamente es del docente, ¿verdad? De hacer la planificación. Pero no quiere decir que solo el docente la puede hacer. Puede pedir la interacción de otros miembros de la comunidad educativa o de sus mismos compañeros.
Y también debe ser integral. Para que oriente de una forma más rápida, ¿verdad?, la labor del docente. Nos ayuda a tomar lo que son las mejores decisiones. Y hacerlo de manera integral ayuda a eso. La planeación didáctica dice que es un proceso dinámico que está en constante replanteamiento y distingue 3 momentos. El primer momento, cuando el profesor preselecciona los elementos que incidirán en el proceso educativo, considerando siempre las generalidades de los estudiantes, ¿verdad?, y su experiencia como docente, lo que les decía. Cada grupo de clase es distinto, ¿verdad? Cada quien tiene sus propias cualidades y debemos aprovechar al máximo esas cualidades. El segundo momento es cuando verifica si es factible la planeación realizada previamente con respecto a la detección de la situación real del grupo, ¿no? Si usted planifica y luego se da cuenta de que para el grupo no está bien esa planificación que se ha hecho, pues se detecta, ¿verdad?, cuál es, en qué se ha fallado y cuál es, cómo se puede mejorar. ¿Cómo se hace eso? Pues puede ser realizando una evaluación diagnóstica. Y el tercer momento es reformular la planeación a partir de los resultados generados de la evaluación. Usted hace su planificación, luego conoce al grupo haciendo una evaluación diagnóstica y en base a esa evaluación pues reformula la planeación. Por eso la planeación es flexible, ¿verdad?, y dinámica. Alguna terminología básica que se utiliza en el planeamiento didáctico, pues currículo, que es el resultado de todos los elementos culturales que tenemos en el país, los conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos que forman lo que es la política educativa. Eso es el currículo. Este interactúa con las instituciones educativas a través del planeamiento didáctico. El siguiente es los objetivos. En este responde el para qué de la enseñanza, ¿verdad? ¿Para qué enseñar? Los contenidos responde a la pregunta de qué enseñar. Están constituidos por todos los datos, los conceptos, los temas, los contenidos, los procedimientos que se van a desarrollar en el proceso educativo. Las actividades de aprendizaje es cómo enseñar, ¿verdad? ¿Qué actividades se van a realizar para alcanzar los objetivos? Los recursos didácticos es relacionados con la previsión acerca del uso de los materiales dentro del aula, ¿verdad? ¿Con qué enseñar? Responde a la pregunta ¿con qué enseñar? El tiempo, ¿verdad? El tiempo, muy importante, que hablábamos sobre eso, ya que si tenemos planificado realizar un juego, utilizar un recurso, entonces debemos tener un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, para eso da respuesta a la pregunta ¿cuándo enseñar? ¿Verdad? Y la evaluación, por último, no menos importante, ¿verdad?, ya que tiene tres propósitos fundamentales. La evaluación se puede hacer diagnóstica, que es al inicio, ¿verdad?, formativa,
Una evaluación formativa es evaluar a los estudiantes sin asignarles una nota, ¿verdad? Sino que evaluarlos en el sentido de cuál es su nivel de abstracción, cuál es su nivel de análisis, cuál es su tiempo de respuesta, etcétera, ¿verdad? Y el sumativo, que es el más común, la evaluación más común que se realiza, la evaluación sumativa, que es ya para asignarles una nota para un trimestre, un periodo, etcétera. Obviamente se tiene que realizar a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación. Dentro de los principios del planeamiento didáctico tenemos la coherencia vertical, que se refiere a la relación directa con la política educativa y con los programas de estudio. Eso está relacionado con la política educativa y los programas de estudio. O sea, los fines de la educación salvadoreña. Para planificar tenemos que tener claro, ¿verdad?, al lado el programa de estudio. Ahora con SMATE ha cambiado un poco, ¿verdad? Casi son los mismos contenidos o algunos detalles que se han modificado. La coherencia horizontal es la relación entre todos los elementos que conforman el planeamiento didáctico, los objetivos, contenidos, actividades, actitudes y evaluación. Esa imagen que está ahí es un ejemplo, ¿verdad?, de una coherencia vertical. Tienen que estar relacionados los objetivos específicos, el objetivo general, los objetivos específicos, los contenidos. Los contenidos tienen que estar relacionados con las actividades. Las actividades, tanto las actitudes también y los valores, y al final la evaluación, ¿verdad? Todo tiene que estar relacionado. No podemos hablar de un contenido, hacer las actividades de otro tema y evaluar de otro, ¿verdad? Todo tiene que estar relacionado. Otro principio del planeamiento es la integración. Consiste en desarrollar el conocimiento de la comprensión, ¿verdad? Ahí no se logra ver bien. Y la gradualidad, que el docente debe elaborar el planeamiento, organiza el proceso de aprendizaje, partiendo del desarrollo de los estudiantes y respetando los procesos para la adquisición de conocimiento. Y también se habla sobre los enfoques acerca de la naturaleza del planeamiento didáctico. En términos generales, el currículum es un instrumento a través del cual se trata de adaptar el sistema educativo a los individuos y las necesidades del desarrollo económico y social de un país o de una región, ¿verdad? Bien, vamos a discutir otra pregunta. Dice, ¿qué requisitos debe cumplir a su criterio un docente para ser un buen planificador? En el documento hay mucho, ¿verdad? Pero de todos esos que están ahí, ¿cuáles consideran ustedes que son los que sí debe de cumplir el docente para realizar una buena planificación? Ajá, ser ordenado, ser organizado, ¿verdad?
también ser realista, ¿verdad? Como docentes debemos de ser realistas y apegarnos, obviamente, a la realidad que vivimos. ¿Verdad? Depende del lugar donde estemos. Tener una perspectiva de lo que se pretende alcanzar, o sea, muy bien. Tener claros los objetivos, ¿verdad? Eso es. Encontrar los alcances y limitaciones de dicha planificación, es tener un... Ajá. Bien, eso es lo que les decía, ¿verdad? Ser realistas, qué alcances tenemos y qué limitaciones. No podemos planificar que vamos a dar una clase con proyector multimedia, con presentación en PowerPoint, si en la escuela donde estamos no hay proyector, no, o ni siquiera hay energía eléctrica, ¿verdad? O no podemos dar una clase con internet porque no hay acceso a internet en esa zona, etcétera. Entonces tenemos que ser realistas. Tiene que ser realista el docente, ¿verdad? Para poder hacer. Otra cuestión importante que debe considerar el docente para planificar, para que sea un buen planificador, es tener en cuenta las capacidades de los estudiantes, ¿verdad? Con qué capacidades cuenta cada uno de sus estudiantes. Cuando Wilber dice ser ordenado, eso es muy importante porque debe saber organizar adecuadamente el tiempo que va a requerir para desarrollar ese contenido, ¿verdad? En esa planificación. Buscar un medio posible para que se desarrolle bien la planificación. Ser creativo. Para ser un buen planificador se requiere ser creativo, porque si el docente es creativo, va a poder encontrar mejores recursos y tal vez no, y al alcance de todos, ¿verdad? No recursos tan caros para poder planificar la clase. Entonces, también es necesario que un buen planificador se informe sobre los recursos y los medios con los que cuenta. Bien, vamos a ver los enfoques curriculares, las características y tipos de planeamiento. Bien, ahí están los enfoques, el psicologista, el academista, tecnológico, socioconstructivista, dialéctico y constructivista. Y están también lo que son las características de cada enfoque. Eso lo tienen en el documento, ¿verdad? Y hablamos un poco de cada uno de estos enfoques. ¿Cuál es el mejor enfoque? Dice, para utilizar en el planeamiento didáctico. Para poder considerar cuál es el mejor enfoque, se deben tener en cuenta que se cumplan o que debe proporcionar los siguientes elementos. Que se adapte mejor a las necesidades de los estudiantes y su contexto. Que contribuya a que los estudiantes aprendan y aprendan de mejor manera. Que motive a los estudiantes y los interese
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que lleve al docente a mejorar cada vez más y proporcione beneficios al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces debe cumplir con esos elementos, ¿verdad? No es que el enfoque psicologista es el mejor, o cualquiera de los enfoques que estén ahí, sino que depende de que cumpla con esos elementos. Siempre vamos a ver el bienestar del estudiante. Bien, ¿cuál es la importancia del planeamiento didáctico? Bueno, primero que nada la eficiencia, ya que el planeamiento didáctico facilita el cumplir los objetivos, ¿verdad? Los resultados que se han previsto antes dentro de la labor docente, y el desempeño de los estudiantes pues será mucho mejor. También en la economía, ya que la economía pues es un elemento fundamental, ¿verdad? Ya que permite que los resultados se alcance con un uso racional del tiempo, del trabajo y de los recursos que se tengan para poder realizar el cumplimiento de los objetivos. Otra cuestión es la utilidad. La secuencia horizontal de las acciones, de las estrategias, de las técnicas que se tengan con otros elementos, van a ser útiles para poder alcanzar los objetivos que se han propuesto, ¿verdad? Y que los estudiantes pues logren también desarrollar las competencias, ¿verdad?, que requieren. Otra cosa importante es el orden. El orden es una regla de oro en todo nuestro quehacer. Si hacemos las cosas en orden, salen de mejor manera, ¿verdad? Entonces el planeamiento didáctico garantiza esa continuidad para lograr los resultados que se esperan. Y la relación vertical, que esta contribuye a lo que son los fines y los objetivos de la educación ya de forma más generalizada, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es la necesidad del planeamiento didáctico? Bueno, dice que al concretar el planeamiento curricular en un plan didáctico, el docente toma decisiones y organiza su práctica pedagógica en cuanto a qué enseñar, dan respuesta a los objetivos y los contenidos de la enseñanza. ¿Cuándo enseñar? Esa es como la forma en que se debe ordenar la secuencia para alcanzar esos objetivos y desarrollar esos contenidos. ¿Cómo enseñar? Que son actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan para alcanzar los objetivos. Y qué, cómo y cuándo evaluar son ya las acciones, el proceso evaluativo para poder valorar el logro de los objetivos, si se lograron o no se lograron los objetivos de acuerdo a la evaluación que se realiza. Están algunas ventajas, limitaciones y fases del planeamiento didáctico. Bueno, las ventajas de la planificación pues es que hay una mejor organización, está una articulación y vinculación relacionada, evita el traslape o la dispersión, la improvisación, ¿verdad? Se puede trabajar en equipos, se analizan los programas de estudio, ¿verdad?, para realizarle mejoras o propuestas de mejora. Se ven cuáles son las necesidades, tiene una relación directa con la evaluación y con la continuidad del proceso, ¿verdad? En las limitaciones, pues tenemos que el planeamiento tiene como ausencia de la relación entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Muchas veces es así.
Nosotros planificamos en base a la teoría y en la práctica es distinta. Entonces, por eso la planificación es flexible y nos permite ya para una próxima planificación, pues, orientarlo de mejor manera. La ausencia de previsión de acciones, ya está todo planificado y entonces no podemos prever, ¿verdad?, que algo puede pasar. La ausencia de adecuación, no se pueden hacer adecuaciones porque ya está hecha la planificación. La ausencia de contextualización, a veces sucede, estamos en contenidos en los que la contextualización que se tiene no va con la realidad que nosotros vivimos, ¿verdad?, en cada una de las escuelas. Entonces, esa es una de las limitaciones de la planificación. En cuanto a las fases y etapas del planeamiento didáctico, tenemos ahí una imagen. En la fase diagnóstica nos permite conocer a la comunidad, ¿verdad?, nos permite conocer la institución, nos permite conocer a los estudiantes. ¿En qué nos permite conocerlo? Pues ahí está, en todo lo social, lo cultural, ¿verdad?, en sus intereses, etc. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de entrevistas, grupos focales, la observación, ¿verdad?, observando al estudiante. Esto es en cuanto a la fase diagnóstica. Es importante que el docente, antes de que concrete el planeamiento, se plantee algunas interrogantes. Esas son algunas de las preguntas. ¿Qué está pasando? Vamos a hacer un diagnóstico. ¿Qué se quiere hacer? O sea, elaborar las actividades de acción para realizar considerando el apoyo que puede recibir, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer? Que ya sería como la metodología, cuáles son las actividades metodológicas para alcanzar esas competencias o los indicadores de logro. Con quién se va a hacer y a quiénes va dirigido. Ahí sería con los grupos de docentes y estudiantes, ¿no? ¿Con qué se va a hacer? Pues ahí estaríamos con los recursos didácticos. Ustedes llevan una asignatura, algunos, ¿verdad?, que es recursos didácticos. Esta está relacionada con la de planeamiento. ¿Cuánto tiempo se requiere para hacerlo? Pues ahí sería el tiempo necesario para desarrollar el plan didáctico. ¿Dónde se realizará? Si se va a hacer en el aula, en el patio, en la cancha, en la biblioteca, si es que la tienen, o van a ir a un museo, o dentro de la comunidad, etc. ¿Y cómo se evaluará? Siempre va incluido ahí lo que es la evaluación y se realizará conforme a lo planificado dentro de la unidad didáctica, ¿verdad? La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y cuál es durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso está también en el libro que estamos utilizando, que es el libro de Andrea Vargas Rojas, de planeamiento didáctico. Aspectos esenciales del planeamiento didáctico. Ahí están algunas preguntas que nos ayudan a realizar mejor lo que es el planeamiento didáctico.
Está para qué enseñar y aprender. Eso lo responden los fines de la educación, los objetivos generales y específicos. ¿Qué enseñar y aprender? Que son los conocimientos, las destrezas y habilidades. ¿Cómo enseñar? Ya vendrían a ser lo que son los materiales, los métodos generales, perdón, los procesos, procedimientos. ¿Cuándo enseñar y aprender? Ahí serían el tiempo, el periodo, las secuencias, las etapas. Qué, cómo, cuándo y cuándo evaluar, ¿verdad? Ahí vendría la evaluación. Y con qué recursos. Recursos de espacio, tiempo, recursos materiales, recursos de equipo, etcétera. Bien, con esto estamos ahí finalizando lo que es la tutoría. No sé si tienen alguna duda, preguntas. El foro está disponible hasta el 23 de agosto. Así es que si no han participado, háganlo pronto porque ya estamos a 17. Quedan 6 días para que ustedes puedan hacerlo. Una recomendación, no esperen hasta el último día para entregar las tareas porque generalmente ese día se satura la plataforma, se cae el sistema, se va el internet, se va la energía eléctrica, puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces traten de entregarla con anticipación. Eso, las preguntas para la tutoría. En esta asignatura no van a haber preguntas a entregar por cada tutoría. Si se fijan dentro de las orientaciones, no aparecen las tutorías como una actividad evaluada. Entonces no van a responder preguntas. Siempre yo les voy a generar algunas preguntas para poderlas discutir, ¿verdad? Y hacer un poco más dinámica la tutoría. Sin embargo, esas no es que las van a entregar. ¿No? Bueno, ya agregué algunos. Alguien por ahí me mandó un número de uno de ustedes en cuanto a eso del grupo. Alison, ¿no estaba en el grupo anterior? Vaya. Entonces voy a agregarla ahí. Y los que ya conocen a alguien, ¿verdad? Me pueden mandar el dato ahí por el mensaje y me mandan también el teléfono. Griselda también, lo voy a agregar. Y los que ya no están, pues, no sé, ellos podrían salirse del grupo después. No sé si estarán todos, para no crear otro grupo, ¿verdad? Siendo en el mismo. Aunque ustedes saben que lo ideal es que hacerlo por la plataforma, cualquier consulta, ¿verdad? Ahí solo alguna cuestión que sea una emergencia, ¿verdad? Entonces puedo hacerlo por ahí o extraoficialmente y siempre se los informaría por la plataforma luego, ¿no? Bien, entonces estoy anotando todos esos números. Vamos a ver el de... No está en el grupo anterior, dice, ajá. Pero no tengo su nombre. Código MC 18130. ¿De quién es?
Marta María, y le falta un número. O así es un número. Para esta semana solo tienen pendiente el foro académico 1. Y estén pendientes de que se les va a activar la autoevaluación también 1. Aunque esa tiene fecha para septiembre. 6 de septiembre, me parece. Bien, entonces ya anoté esos números. Los voy a agregar en el transcurso de esta semana. Mire, el material que se utiliza es el de que está en plataformas, Jaime. Pero de ese, el libro que se usa como material de apoyo para ese material didáctico es el libro de planeamiento didáctico, se llama, de Andrea Rojas Vargas. Ustedes pueden solicitarlo ahí en biblioteca si lo quieren tener físico, porque yo lo tengo digital, pero es como, no es el libro digital, sino que es como escaneado. Sí, Wilmer, lo voy a agregar también. Yo creo que sí, ya está por ahí. Entonces, si ustedes gustan ese libro, se los puedo hacer llegar por correo, pero revisen el correo de CIMAT, porque en el correo de la UES no sé por qué no puedo enviárselo, porque tengo que estar buscando cada uno de los correos de ustedes. Entonces, mejor en ese correo de CIMAT, ahí hago un solo grupo y envío a todo el grupo el documento. Bien, ahí estoy ya anotando. 08 7186 0851. Muy bien, Jessica, también. Vaya, voy a intentar mandarlo por ahí. La cosa es que es un poco pesado y no sé si es posible mandarlo por ahí, pero voy a tratar. No, ese libro solo lo prestan en la biblioteca. En la biblioteca, ya sea en San Salvador, en San Miguel o en las facultades nada más, pues. Santa Ana, San Vicente, San Miguel y San Salvador. Pero yo pienso que si lo tienen digital es suficiente, porque en realidad lo que se estudia es lo que está en el material didáctico, que ha sido sacado desde el libro.
Ah, lo están prestando en la sede. Bueno, también pueden preguntar entonces. Es posible que ellos los hayan solicitado porque sabían que ustedes lo iban a necesitar. Ok. Bueno, entonces vamos a estar ahí en contacto. Yo me comprometo a enviarles el libro y ustedes estén pendientes ahí de todas las actividades que se tienen que realizar, ¿verdad? Para ponernos de acuerdo en la fecha en el día y en la hora para la tutoría de repaso. No sé qué día proponen, porque el sábado tienen semana A, ¿verdad? Entonces tendría que ser un día dentro de la semana, de lunes a viernes. El martes, martes por la tarde, por la noche, en la mañana. Ya programaron para esos días. Entonces, ¿qué tal para el viernes? Entonces podría ser el viernes. Bueno, recuerden que esas tutorías son solamente para si tienen alguna duda, ¿verdad? Entonces lo dejamos para el viernes. Por la tarde, noche, ya digamos como de las 6 en adelante. De 6 a 8. Sí, pues para que no se acuesten muy noche. De 6 a 8 se acuestan tempranito. Bueno, entonces recuerden que las tutorías de repaso van a ser los viernes de 6 a 8 de la noche, después de la tutoría virtual, ¿verdad? Que sería la de ahora. Entonces sería para el próximo viernes 23, que es justo cuando tienen la entrega del foro. Bueno, gracias entonces por la participación, gracias por estar conectados y espero verles el viernes, ¿verdad? O en las próximas tutorías. Es un gusto estar con ustedes y estoy como siempre en la disposición de colaborarles, ¿verdad? En lo que sea posible. Y pues que tengan un buen día.